tema migratorio es el desafío del siglo XXI. Ahora mismo hay una superposición de los intereses corporativos al propio Estado. Intereses corporativos e intereses políticos tienen un maridaje, porque yo digo que la migración es la esclavitud del siglo XXI. El convenio de Palermo es para la lucha contra la corrupción transnacional y la trata y tráfico de personas. En este proyecto se habla de esclavitud, se menciona esa esclavitud. Porque es parte de la instrumentalización del discurso. ¿Por qué los intereses corporativos de la República Dominicana viven conectando con el caos migratorio? Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Es para nosotros un inmenso placer contar con la presencia en nuestro espacio de una excelente persona, de un excelente profesional de gran capacidad, con quien nos identificamos en su vida pública profesional y aunque nunca hemos compartido de manera frecuente, el hecho de tener amigos en común nos hacen ser conocedores de uno sobre el otro. Hoy contamos con la presencia de José Ricardo Taveras, quien fue diputado por 2 periodos consecutivos desde el año 2002 y que estaremos conversando en el día de hoy sobre las diferentes acciones sobre el proyecto de ley encaminado a la trata de personas, a la esclavitud, el hecho también de trabajar a las personas inmigrantes y todo eso. Primero, la bienvenida a nuestro programa. Sí, muchísimas gracias, J.M. Contentísimo de estrenarme en este programa contigo. Vamos a ver cómo podemos corresponder a tus expectativas. Mira, lo primero que nos llama la atención a nosotros es por qué tratar, antes de entrar en detalle con el proyecto, por qué tratar casos como el de trata de personas, el del tráfico ilícito de personas, la explotación de migrantes y ahora se incluye también el término de la esclavitud. ¿Por qué tratarlo todo en un solo paquete? Mira, ciertamente esto es un problema que ha ido increciendo. Viene cada vez más. Yo siempre he dicho que el tema migratorio pues, es el desafío del siglo XXI. Si te pones a mirarlo alrededor del mundo, en Europa es un desafío porque Europa tiene su Haití, que es África. Que África, exactamente. Entonces, yo creo que a salvo de esos problemas probablemente está Australia. Por estar fuera del área continental. Exactamente. O sea, si tú te vas a Oceanía, ya ahí tú puedes decir que no tienen tanto problema, pero después prácticamente todos los países están siendo afectados por ese tema. Pero además de ese tema, está el tema de la corrupción transnacional. Yo siempre digo que nosotros estamos aquí, probablemente en algún momento somos objeto de algún fraude de naturaleza electrónica, nos roban un dinero y tú no sabes, te lo están robando desde España, desde Rusia, de China o de Corea del Norte. Cierto. Que se dice que tiene toda una estructura para financiarse porque es un país bastante aislado. Entonces, había la necesidad de establecer protocolos internacionales a través de los cuales poder corresponder a un nivel de cooperación institucionalizada y a un tipo de normativa en cierta medida compatible a nivel internacional. Eso llevó a hacer una ley marco que a través de las Naciones Unidas ha ido aprobándose en muchísimas naciones del mundo. El mundo también, no podemos perder de vista que también estos temas son temas muy instrumentalizados por los poderes de la tierra. Sumamente, y cuando digo poderes de la tierra no me refiero al Estado norteamericano ni a la Unión Europea como entidad. Yo estoy hablando de que realmente ahora mismo hay una superposición de los intereses corporativos al propio Estado. Entonces, el Estado ha pasado a ser una especie de sirviente
de los intereses corporativos. Eso te explica a ti el desarrollo económico de China, eso te explica muchísimas cosas, porque ya el problema no es el territorio, la población, el gobierno. El problema es dónde están las mejores condiciones para el desarrollo del capital. Esa superestructura ha cooptado el Estado a través del financiamiento de la política. Okay. Y al mismo tiempo, desde la política, ha cooptado los organismos internacionales. Entonces, intereses corporativos e intereses políticos tienen un maridaje en el cual los intereses políticos son subordinados. Son instrumentos. Instrumentales. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Existe un órgano que es la OCDE, que eso es como una especie de un think tank. La OCDE están los poderes de la tierra, estamos hablando poderes políticos y económicos. Eso no es ni Naciones Unidas, eso casi no suena, pero desde ese think tank es que se producen la mayor parte de los insumos de Naciones Unidas. Y como esta agenda es parte de los intereses corporativos, porque yo digo que la migración es la esclavitud del siglo XXI. Ahora, ellos te venden el discurso de que la lucha contra la trata, contra el tráfico, qué sé yo cuánto, pero se van a China porque ahí producen en cierta medida en condiciones semiesclavas a producir. ¿Quiénes están en China? Los grandes intereses corporativos del mundo. Entonces, te hago ese introito para que tú comprendas de dónde está cayendo esta agua. Eso pasa, se crea un proyecto de ley marco que se comienza a distribuir a través del aparato institucional que le sirve a esos intereses, que es Naciones Unidas. Y así los órganos regionales como EA, etcétera. Se firma el Convenio de Palermo. Entonces, el Convenio de Palermo es para la lucha contra la corrupción transnacional y la trata y tráfico de personas, que es uno de los instrumentos criminales real y efectivamente más gráficos que hay en el tema, porque estas estructuras que se dedican a este tipo de crímenes, por ejemplo, cuando un dominicano coge su pasaporte y un viaje de dólares y se va a Colombia y atraviesa por la selva del Darién y se va por toda Centroamérica, o simplemente llega a Guatemala y desde ahí se desplaza para cruzar a la frontera norteamericana, hay toda una estructura que tiene gente aquí, que tiene gente en cada uno de esos países, y ese tráfico va dejando un peaje, va pagando un peaje en cada lugar. Es una estructura transnacional. Combatir ese tipo de crímenes conlleva un nivel de cooperación de los estados. Y entonces, respondiendo a esa necesidad, se articula un proyecto, una ley marco, que es un insumo que se le da a todos los estados, se firma el convenio, se establecen una serie de principios y valores, y los estados se comprometen a suscribir en su normativa interna una legislación que se compadezca con eso. Así es como nace esto. Pero hasta ahí no hay grandes problemas, porque tú no estás en contra de que se persiga un traficante de personas. No, evidentemente. Que nadie está en contra de ese tipo de cosas. Hasta ahí vamos bien. Aquí se suscribió, el 15 de noviembre se suscribió el protocolo, el convenio de Palermo, que es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional. Y entonces ahí en ese paquete va todo eso. Entonces aquí se aprueba, antes de ratificar el convenio, que se ratificó en el 2006, noviembre del 2006, en el 2003 el país cumplió y aprobó la ley 13703. Esos dos eventos ocurrieron en el gobierno de Hipólito. Entonces, cuando tú miras esto, realmente es correspondiendo con esa estructura, hasta ahí nunca hubo problema, porque esa ley tiene ya 20 años de vigencia. Antes de entrar en detalle con esa ley y con otras más que tienen que ver con migración, la pregunta la reiteramos, es
¿Es propicio hablar de esclavitud en este momento? ¿Por qué en este proyecto se habla de esclavitud, se menciona esa esclavitud? Porque es parte de la instrumentalización del discurso, de la agenda, de los intereses. Ya. Porque, por ejemplo, si tú te pones a mirar, ¿por qué los intereses corporativos de la República Dominicana viven conectando con el caos migratorio? Okay. Porque ellos son los grandes empleadores. Y cuando ellos tienen en un mercado 2 millones de migrantes en las condiciones en que migran los haitianos, indocumentados, ilegales y demás, pues terminan impactando al mercado laboral, terminan deprimiendo el salario. Y cuando deprimen el salario, que responde a un patrón económico, a una ley económica que dice que el salario va a depender de la oferta y la demanda. Entonces, a ellos les gusta eso porque eso es lo que permite, lo que los centros de pensamiento económico dicen, que nosotros estamos ganando salario a nivel de 1990. Okay. Eso no es esclavitud, porque ellos no están esclavizando entre comillas, pero no deja de ser un mecanismo. Por eso que yo le llamo la esclavitud del siglo XXI, porque no te están dando un látigo, pero te crean las condiciones para que tú sirvas en condiciones que en términos de este siglo no debieran pasar. Porque ese es un tipo de trabajo informal, que no paga seguridad social, que no tiene costos de formalización más que muy mínimos. Y entonces es una competencia que discrimina al trabajador local en su propio territorio, que es lo que pasa donde hay grandes cantidades de migrantes. Suponíamos que tras las protestas que se hicieron a través de los medios mediáticamente y luego la postura ya oficial por parte del expresidente de la República, Leonel Fernández, sobre ese proyecto de ley de trata de personas y de migración, se suponía que ya todo iba a salir del escenario a hablar de eso, pero resulta que hace unos días el ministro de la Cancillería pues le dio una respuesta a las declaraciones dadas por el presidente Leonel Fernández, y entonces ha vuelto a caldear los ánimos y ha vuelto a poner el tema en primera plana real sobre este proyecto. Y una de las cosas que él señala es que la ley 137-03, que precisamente obedece al Acuerdo de Palermo y a la Convención también de la ONU, dice que es obsoleta e ineficiente. Quisiéramos ver si se puede detectar dónde está esa deficiencia, qué es lo obsoleto que tiene esa ley, pero me gustaría que me lo contestara en el próximo segmento. Así que hacemos la pausa. En verdad, hay elementos obsoletos, deficientes en la ley 103-03 sobre migración. Siempre una ley es perfectible. En esta ley, la víctima eventualmente puede tener responsabilidad penal. Una cosa es el tráfico y otra cosa es la trata. Lo de deficiencia hay que asociarlo con la falta de inversión. Geopolíticamente somos el único país del mundo colocado en una situación de vecindad con el colapso. Yo manejé un caso de una ciudadana china que fue tratada. Esa ciudadana se le dio administrativamente una concesión para que atendiera el tema judicial. Una vez concluyó eso, se mandó para su China. Aquí hay dos intereses gravitando en este problema. El primer interés de la gente internacional, porque la comunidad internacional quiere que la República Dominicana sea el que se haga cargo del colapso haitiano. Pero la otra pata es la de los intereses locales que quieren los haitianos aquí para ellos seguir pagando los salarios a nivel de 1990. Yo creo que el canciller tiene razón. La ley es inútil actualmente para esa agenda. ¿Qué es el CITIM? Es una porquería, óyeme, porque la estrategia es del gobierno, después que se metió en el lío, tratar de usar a Leonel Fernández para limpiar su imprevisión. Okay. Entonces ahora hay que buscar responsables. El convenio de Palermo no es el problema, es lo que ellos quieren hacer ahora, porque el Estado Dominicano garantiza los derechos humanos de cualquier ciudadano, migrante o no, legal o no. Ahora, no se ata las manos con una realidad de ese tipo, que es lo que quiere el canciller. ¿Y tú sabes por qué quiere eso? Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo.
José Ricardo Taveras, actualmente es secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, partido aliado en varios procesos electorales con el Partido de la Liberación Dominicana cuando el doctor Leonel Fernández fue presidente y durante el primer periodo del licenciado Danilo Medina. Con ambos, la Fuerza Nacional Progresista mantuvo su apoyo durante sus gobiernos y cuando pretendían reelegirse, tanto el presidente Leonel Fernández como Danilo Medina, por un tercer periodo, no dejaron de manifestarle su desaprobación, poniendo por encima de intereses políticos la tranquilidad social del país. Y por eso nos sentimos orgullosos de contar con José Ricardo aquí en nuestro programa en el día de hoy. En verdad, hay elementos obsoletos, deficientes en la ley 103-03 sobre migración. Bueno, vamos a distinguir los conceptos. Él dice obsoletos, es una ley de 20 años en un país que tenemos un código que tiene la edad de la República. Entonces, se comenzó aplicando en francés y se tradujo en 1882. Y está funcionando el país. Tiene deficiencia, pero está respondiendo, el aparato funciona con eso. Eso de una ley de vetusta, eso es, habrá que ver hasta qué punto esa ley ha sido objeto de una aplicación intensiva. Siempre una ley es perfectible, siempre. Yo pienso que pueden haber elementos en la ley 137-03 que pueden mejorarse. De hecho, creo que la mejor fuente puede ser el Ministerio Público, que puede determinar, he oído críticas del Ministerio Público en el sentido de que tiene algunos aspectos que hay que, por ejemplo, en esta ley, la víctima eventualmente puede tener responsabilidad penal. Pero es natural que así sea, porque normalmente esa persona paga para que lo lleven a tal sitio. Hay un involucramiento de víctima y victimario. Sí. Ese tipo de discusión se puede establecer. Sí, porque el que emigra bajo unas condiciones ilegales también está cometiendo un delito. Exactamente. Entonces hay el tema de que una cosa es el tráfico y otra cosa es la trata. En ese interín, por ejemplo, cuando una persona va de viaje en esas condiciones, eventualmente puede ser tratada. Se puede instrumentalizar el estado de indefensión en que se colocan porque caen en manos de los traficantes, que algunas veces hacen secuestros, en otras ocasiones los prostituyen y pasan muchísimas cosas, crímenes de todo. Entonces, perseguir tipificar esos tipos no es ningún pecado, ahí no es que esté el problema. Ahora, él dice que la ley es fueron dos deficiencia y obsoleta. Bueno, lo de deficiencia hay que asociarlo con la falta de inversión del Estado. Porque en la Procuraduría General de la República hay un departamento de trata y tráfico de personas que si tuviera dinero con qué investigar, haría mejor trabajo. Si tuviera estructura, si tuviese tecnología, si tuviera facilidades para las conexiones internacionales, para el seguimiento, que los niveles de cooperación, en eso que el Estado debe invertir. Pero este proyecto puede ser en ese aspecto, dirá, bueno, ineficiente. Bueno, sí es ineficiente porque no se ha invertido en quien hay que invertir, que es el aparato investigativo del Estado. Entonces, pero ¿cómo pretende el Estado o esta propuesta resolver el tema? Creando una burocracia, la CITIN, para que sea esa burocracia financiada con nuestros impuestos la que se encargue de crear una estructura de protección. Aquí, ¿qué pasa? Aquí no está el CONANI. Si hay niños tratados o víctimas de tráfico de personas o lo que sea, ¿dónde hay que mandarlo? Bueno, pero en vez de crear la CITIN, vamos a fortalecer al CONANI para que tenga una unidad para recibir, porque es un órgano especializado. No es así. Entonces, no, estamos creando una burocracia separada
y creando las condiciones para establecer el principio de no devolución en una realidad como la nuestra, que geopolíticamente somos el único país del mundo colocado en una situación de vecindad con el colapso. Una isla pequeña, dos naciones totalmente diferentes, cultural. De las más habitadas del mundo. De las más habitadas del mundo. ¿Cuál es el país más habitado del mundo? Pero no tan solo eso, sino también con el país más pobre del hemisferio. Una isla compartida. Te hago una pregunta, ¿cuál es el país más habitado del mundo? Y perdóname que me coloque... No, supuestamente entre la China y la India, no sé cuál de los dos. Ah, bueno. Pues tú sabías que nosotros tenemos más habitantes que China. Per cápita, Más que la India, por no. metro cuadrado. Claro, porque eso se mide así. Claro. Conforme Ciertamente. Es así. Sí. Tanto Haití como la República No es la Dominicana. cantidad de habitantes, sino No, el China territorio ocupado. China tiene 240 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos 300 y Haití está sobre 400. Ave María. Entonces, cuando tú te pones a ver la densidad poblacional nuestra es superior a la de China, por debajo de la India, sí, todavía. Wow. Entonces, si tú te pones a mirar en una situación como la que nosotros estamos, tú aprobar una donde diga el principio de no devolución, señor, eso no se maneja así porque migración está ahí. Yo manejé un caso de una ciudadana china que fue tratada. Esa ciudadana se le dio administrativamente una concesión para que atendiera el tema judicial. Una vez concluyó eso, se mandó para su China y no pasó nada. Ahora, con un simple acto administrativo, nada de... No hay que poner eso en la ley. Okay. La estructura administrativa del Estado está lista para responder a eso. ¿Por qué poner eso en la ley? Porque responde a la agenda internacional. Y la agenda internacional tiene dos patas. Bueno, tiene una pata. Ellos tienen, aquí hay dos intereses gravitando en este problema. El primer interés de la agenda internacional, porque la comunidad internacional quiere que la República Dominicana sea el que se haga cargo del colapso haitiano. Entonces, quieren que el contribuyente dominicano sea el que administre la crisis de Haití. Pero la otra pata es la de los intereses locales que quieren los haitianos aquí para que impacten en el mercado laboral, para ellos seguir pagando los salarios a nivel de 1990. Porque no quieren un haitiano viniendo en dignidad migratoria y laboral. ¿Cómo se da eso? Claro, porque la ley dominicana te permite traerlo, que tú quieres traerlo, tráelo. Incluso, si tú quieres traerlo en violación no, vamos a decir, más allá del 80-20. El 80-20, la ley es flexible, permite que si hay renglones donde no se pueda, y hay que traerlo de extranjero con autorizaciones especiales del Ministerio de Trabajo, porque eso no es a lo loco, pero tú lo traes. Ahora, tú lo quieres traer con un pasaporte, con visa, entrando por un punto de control migratorio, que se le da un carné, que van a pagar seguridad social. O sea, todas esas cosas implican costos de formalización laboral. Entonces, cuando tú tienes un ciudadano que tiene que hacer todo eso, y tú tienes el dominicano que lo tiene que hacer obligado, porque es un ciudadano que vive aquí, tiene cédula, no lo pueden poner a trabajar informal porque el riesgo legal es enorme. No, ellos se quieren manejar en ese nivel de informalidad porque eso es lo que permite la depresión del salario. Exacto. Entonces ellos están lavándose en dinero con un mercado laboral que tiene un salario que no es competitivo y con una mano de obra masiva, indocumentada, ilegal. Exacto. Y presionan al gobierno precisamente. Entonces, esos dos intereses son los que realmente están gravitando con este tema. Yo creo que el canciller tiene razón. La ley es inútil actualmente para esa agenda. ¿Por qué? Porque tipifica la trata y tráfico de personas, pero no te tiene una estructura, vamos a decir, que permita que bajo esa prevención legal, esa previsión legal, eventualmente eso se manipule y se instrumentalice para favorecer la permanencia de los haitianos en el país. Ahí es donde nosotros no podemos llegar,
Para esa agenda es inútil. Ahora, ¿qué es lo que ellos debieron hacer? Lo del sit-in es imperdonable. Yo quiero ahí mismo, precisamente, dos cositas que están y que quiero aclarar. Uno, lo del principio de la no devolución. ¿Dónde está ese principio? Pero ahora que tú mencionas el sit-in, primero, ¿qué es el sit-in? Y segundo, el propio canciller acusa ya directamente al doctor Leonel Fernández de haber propiciado la creación del sit-in en el 2007. Y lo acusa y precisamente lo señala y dice, es oportuno decir que fue el Leonel Fernández el que hizo eso. Porque la estrategia del gobierno, cuando vieron que tenía... Primero, ¿qué es el sit-in? Para que la gente... Mira, el sit-in es como, como un consejo que se ha creado interinstitucional para el tema de la trata y tráfico de personas y de migrantes. ¿Cuáles instituciones o personas intervienen? Ahí está, según la propuesta, estaría el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General, la Suprema Corte de Justicia, lo cual es inconstitucional porque tú no puedes ser juez y al mismo tiempo parte del aparato administrativo que... Exacto. Ya todo sí, pues cuando llega un final a dirimir sobre algo. No, es una porquería. Óyeme, yo te voy a pasar el informe del Departamento Legal del Senado que destripa ese proyecto en muchísimos sentidos, porque tiene muchísimos problemas. Entonces tiene razón el canciller. Bueno, lo destripa el proyecto, el anteproyecto, no la ley. Ok. Entonces, porque el problema es, óyeme, nosotros no podemos, JM, ver, porque la estrategia es del gobierno, después que se metió en el lío, tratar de usar a Leonel Fernández para limpiar su imprevisión. Porque ellos lo que hicieron con este proyecto fue improntizar. Lo metieron sin reflexionar ningún punto del problema en que nos podían meter. Okay. Entonces ahora hay que buscar responsables. Entonces es responsable Leonel Fernández, lo cual es una gran mentira. Porque el convenio de Palermo se suscribió el 15 de noviembre del 2000. La ley se votó bajo control del PRD, que tú sabes que el PRM es el PRD reciclado. La convención fue cuando Hipólito, en el 2000. En noviembre del 2000. La ley fue en el... La ley fue precisamente también... bajo control del Congreso, bajo control del PRD. Del PRD. Que la misma cosa, al Poder Ejecutivo para que la promulgara. El PRM es el PRD reciclado. Exacto. Por eso que tú ves que meten la pata igualito que ellos. Entonces, en el 2006, sí, en noviembre del 2006, el Congreso aprobó y ratificó más bien la resolución, la 49606, 49206, mediante la cual fue ratificado el convenio de Palermo. Pero ¿quién le ha dicho a ellos? Porque ellos están jugando a la ignorancia de la gente. ¿Quién le ha dicho a ellos que el pecado está en el convenio de Palermo? El pecado no está en eso, porque el convenio de Palermo te dice, bueno, esta persona, dale algún nivel de protección y aquí se le está dando. No, exactamente. Entonces, ¿para qué tú tienes que poner la ley con esa realidad que no, el principio de no deportación? Lo de Palermo te da el marco de cómo se debe trabajar internamente en cada nación, en cada país, el sistema, el caso de la migración. Es un marco referencial. Que precisamente se suple con la ley 137-03. Mira, yo he estado hablando y he estado compartiendo, porque edificando a la gente. El convenio de Palermo no es el problema, es lo que ellos quieren hacer ahora. Porque el convenio de Palermo es un instrumento interesante para la lucha de la corrupción y el crimen organizado transnacional. Eso crea un marco para la cooperación de los estados en este tipo de crímenes modernos que es imposible que una sociedad pueda aislarse de ese tipo de problemas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Leonel ratificó en el Congreso en el 96, ratificó, ¿y cuál es el tema con eso? El tema es que aquí nadie puede tirar la primera piedra. En este sistema de político que hay, en ignorar este problema, nadie puede decir que está exento de culpa. Ahora,
en este debate, eludir su error tratando de que lo pague otro, me parece irrespetuoso de la inteligencia del pueblo dominicano. Y si está irresponsabilidad. Porque yo lo que te estoy hablando, yo te estoy explicando. ¿Por qué irrespetuoso? Porque el problema no es ese. Si tú me dices que ellos agarran la ley 13703 y dicen vamos a modificarla para que algunos baches que tiene, y vamos a financiar. ¿Pero a quién vamos a financiar? ¿A una burocracia que se va a juntar de año por paco ahí a gastar los chelitos que le van a llegar a fruto de... para que después las ONG y la Embajada Americana y la Unión Europea puedan venir a jalarnos los moños porque nosotros estamos deportando haitianos y que la ley lo prohíbe? Bueno. Por amor de Dios. Tú me dices a mí que se va a poner eso en la ley cuando realmente no es necesario, porque el Estado Dominicano garantiza los derechos humanos de cualquier ciudadano, migrante o no, legal o no. Ahora, no se ata las manos con una realidad de ese tipo, que es lo que quiere el canciller. ¿Y tú sabes por qué él quiere eso? Me lo dice ahorita. Te lo voy a decir. Me lo dice ahorita en el próximo segmento, porque también queremos ver dónde existe y para qué y cómo y desde cuándo ese principio de la no devolución y las intenciones que hay con ese proyecto que supuestamente en 45 días o antes de los 45 días estaremos hablando sobre eso, un supuesto acuerdo o modificaciones o arreglo, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos en breve con José Ricardo Taveras en nuestro programa Glosa. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Pero yo te digo, nosotros no estamos en la Convención Internacional de Refugiados. Sin embargo, aquí hay toda una estructura, existe el Consejo Nacional de Refugiados. Cuando el muerto comenzó a heder, el presidente de la República lo llamó y le dijo, ven, sal a defender tu vaina. Logró la Cancillería y desde ahí se quiere catapultar para ser el alto comisionado de derechos humanos, para relevar a Michelle Bachelet. Inútil es él para el interés del país. Él sí es un inútil, no le sirve para nada a los intereses de la República Dominicana. Ese Leonel Fernández que él ataca, que me alegro que lo ataque, el presidente Fernández, ojalá usted vea esto. Ese ciudadano fue embajador de Leonel en la OEA. El responsable final de todo lo que pasa en este gobierno es el presidente. Este es un gobierno que improvisa mucho. Recuérdate que aquí tuvo una subsecretaria de Estado. O sea, está bien, ella es una subsecretaria de Estado del imperio, pero gran cosa, ningún presidente la ha recibido así a ninguno. Y entonces ella viene y le enmienda la plana en su cara. ¿Con qué? Con esta agenda. ¿Y quién es el cuadro? El canciller. Esa es su campaña para relevar a la Bachelet. No puede relevarse de responsabilidad política al presidente. Eso no puede ir a una ley. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Bueno, a José Ricardo Taveras lo recordamos como director de Migración, nombrado por el presidente Leonel Fernández en el 2011, y en su gestión se firmó el decreto 631-11, aprobando el reglamento de aplicación de la Ley General de Migración 285-04, considerado como uno de los más importantes logros de su gestión. Fue confirmado por el presidente Danilo Medina hasta su renuncia. Ya más adelante veremos por qué renunció y qué va a pasar. Pero bueno, ese no es el tema ahora sobre esta situación. Queda pendiente sobre el famoso principio de no devolución y por qué, cuáles son las intenciones que hay por debajo de presentar este proyecto, sobre todo por parte de la Cancillería, más que por el propio presidente de la República. Mira, el principio de no devolución está contemplado en el anteproyecto de ley y consignado como un principio de la ley de trata y tráfico de personas. Que cuando una persona ha denunciado ser víctima de trata y tráfico de personas, pues entonces automáticamente entra en un estatuto de protección por parte del Estado que tiene que hacerse cargo de esa persona, proveerle estadía, y si es un extranjero no lo puede deportar. Entonces, le pone a cargo de las instituciones, por ejemplo, la Dirección General de Migración tiene que crear una estructura para que los que sean extranjeros, tenerlo ahí, pero no puede deportarlo. Entonces, ese es el principio de no devolución, que ahora mismo es una figura
que nosotros no tenemos. Que no existe en las leyes dominicanas. No, bueno. Existe, sí, el tema del estatuto del refugiado. Del refugiado y quizás del político, ¿cómo se llama? Del asilado político. Del asilado político. Que tú te declaras refugiado, Exacto. asilado político, porque tu vida está en peligro. Eso es otra automáticamente, cosa. Que no se toca en este proyecto. La parte política, es decir. No, eso no se toca. Pero yo te digo, nosotros no estamos en la Convención Internacional de Refugiados. La República Dominicana no ha suscrito eso. Sin embargo, aquí hay toda una estructura, existe el Consejo Nacional de Refugiados. Y la República Dominicana garantiza la aplicación de los valores de esa convención sin ser miembro. Ok. O sea, nosotros podemos hacer eso como parte de nuestro ejercicio soberano de Estado. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que establecer esto con la trata y tráfico de personas? Nosotros no estamos en capacidad económica de solventar todas esas cosas. Pero al margen de eso, de por qué está ocurriendo eso, ¿tú habías visto al canciller algún día sacando la cara por nada? No. Ni hablando de nada, ni participando. Al contrario. ¿Y por qué él se ha echado esto? El problema es que para mí, yo lo que he visto que llega, cuando el muerto comenzó a heder, el presidente de la República lo llamó y le dijo, ven, sal a defender tu vaina. Y excúsame la expresión que es un poquito descompuesta, pero muy, es pueblerina. Es muy dominicana, ¿verdad? Ven a defender tu asunto porque en gran medida él es el gran impulsor de eso. Pero tú sabes, ¿tú crees que él lo está impulsando porque le importa la trata y tráfico de personas? ¿Y por qué? Ese ciudadano es un sirviente de esas causas, de la agenda internacional y de los sectores de los sectores oligárquicos de este país que quieren este desorden. Eso es lo que él es. Y ahora logró la Cancillería y desde ahí se quiere catapultar para ser el alto comisionado de derechos humanos en Naciones Unidas, para relevar a Michelle Bachelet. Entonces, todo esto que tú estás viendo y ese perfil de defensa de los tratados, de los migrantes y los derechos humanos, que es inútil. ¿Quién es? ¿Inútil quién? Inútil es él para el interés del país. Él sí es un inútil. No le sirve para nada a los intereses de la República Dominicana. Y está instrumentalizando eso como parte de su campaña para ser miembro del Alto Comisionado o presidente del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Porque ya la República Dominicana expresó su interés de esa candidatura y es para él. Que lo niegue y es para él. Ahora que sepa que aquí en la República Dominicana vamos a salir a enfrentar esa candidatura. Aquí tiene que ocurrir lo que pasó, me da pena que le haya pasado al buen amigo Víctor Gómez Berger, que Balaguer mandó un telegrama diciendo que no. Pero ahí tenía que ver un tema de que él ya tenía un compromiso previo. Pero al margen de eso, lo que hay que ver es que cómo este señor va a salir a representarnos a nosotros. Si él ha sido embajador, ese Leonel Fernández que él ataca, que me alegro que lo ataque, el presidente Fernández, ojalá usted vea esto, porque a Leonel le fascinan sus enemigos. Entonces, ese ciudadano fue embajador de Leonel en la OEA. Y un problema porque es del tipo de embajadores que andan conspirando contra los intereses del país y como canciller, ¿qué es lo que ha sido? Él ha tenido muy a su pesar y por eso de ahí su perfil bajo como canciller hasta ahora. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con su campaña. Entonces, el perfil bajo de él, ¿por qué? Porque el presidente Abinader no es coherente, porque él dice una cosa y hace otra, pero en el discurso ha dicho cosas muy valiosas. Y él las arrastra, pero no las asume. Se supone que el Poder Ejecutivo, que el presidente de la República, es el jefe precisamente en la política internacional, en las relaciones con los demás países del mundo. ¿Cómo es posible que un canciller esté hasta cierto punto por encima del propio presidente de la República, imponiendo proyectos a través del consultor jurídico? Y yo digo y me pregunto,
¿cómo no, ante un proyecto como ese, cómo no consultarlo con las diferentes dependencias? ¿No tendría que incluso haber tenido conocimiento el director de migración sobre este proyecto? La propia, no sé si el Ministerio de Defensa, no sé si quien fuera, aparte del canciller, el propio Poder Ejecutivo a través del consultor jurídico debió de leer más a profundidad este proyecto. Entonces, ¿qué pasa con el presidente? ¿Lo permite? ¿No lo permite? ¿Se lo tira a los lobos al canciller para que defiéndase usted solo? Pero eso tiene un costo político muy grande. Sí, claro. Pues mira, no puede el presidente eludir responsabilidad. Yo estoy destacando aquí el liderazgo de quién es, en cuanto al gabinete. Pero el presidente no puede eludir, porque el responsable final de todo lo que pasa en este gobierno es el presidente. Él no puede eludir responsabilidad porque eso le llegó a él. Pero ¿qué pasa? Este es un gobierno que improvisa mucho. La gente lo ataca mucho porque se devuelve. A mí, para que tú veas eso, esas son de las cosas que yo valoro en él. Que se ha devuelto muchas veces, sí, porque improntiza mucho. Si él fuera un poquito más reflexivo y como decimos los dominicanos, se dasea eso, entonces ya a él le pasaría menos eso. Eso le pasó por no se dasear. Cuando ese tipo de proyectos vienen, normalmente lo que se hace es que se le manda a todas las entidades que tengan que ver de alguna manera con sus competencias. Y entonces se recibe una opinión de todas las entidades y entonces se comienzan a ver los peros. Pero esto vino enlatado, porque eso es una legislación enlatada. La Cancillería asume el liderazgo, probablemente el presidente, y además recuérdate que aquí tuvo una subsecretaria de Estado que la recibieron con un consejo de gobierno. Yo nunca había visto eso. O sea, está bien, ella es una subsecretaria de Estado del imperio, pero gran cosa, ningún presidente la ha recibido así, a ninguno. Yo recibí una del mismo rango de ella y nos trancamos 2 horas sin periódico y sin nada. Y hablamos de lo lindo ahí. Hablamos de lo lindo. Entonces, y nadie, no había un periodista por ningún lado. Y los presidentes lo que hacían era que se tomaban una foto, recibió al script y hablaban en privado. El presidente Abinader no, él convocó a todos los ministros, directores generales y a todo el mundo, y entonces ella viene y le enmienda la plana en su cara. ¿Con qué? ¿Con qué? Con esta agenda. Okay. ¿Y de qué ella habló ahí? De promover esta legislación. ¿Y quién es el cuadro para eso? El canciller. Pues ahí están los titulares, eso salió en los periódicos. Y entonces, ¿quién va a depositar el proyecto? El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la ministra de la Mujer y el canciller. Y el que tiene la voz cantante, más que nadie, es el canciller. Pero es porque te digo que esa es su campaña para relevar a la Bachelet. Entonces, el país no puede ignorar esas cosas. El interés que él tiene es ese. Ahora, no puede relevarse de responsabilidad política al presidente. No se puede relevar porque ¿qué experiencia yo tuve, por ejemplo? Tú acabas de mencionar que yo promoví la aprobación del reglamento de la ley de migración, que fue el reglamento que más trabajo dio aquí. No era que no se estaba trabajando, fueron 7 años de contradicciones de sectores del gobierno de Leonel Fernández, enfrascado, que no se pudo sacar, porque no era que la gente cree que, bueno, no es que Leonel no quiso, no es que habían fuerzas políticas, Franklin Almeida, por un lado, don Carlos Morales Troncoso, nosotros mismos, que aunque no seamos parte del gobierno nos metemos porque está el interés del país. Y todo el mundo en un pulso, los americanos, las ONG, y nunca se logró consensuar el reglamento. Yo cuando el presidente me llamó, yo le dije, bueno, si usted me va a aprobar el reglamento, yo no quiero estar bailando con nadie, yo voy a hacer un reglamento y usted me lo firma, esperamos que no sea, y así fue. Preparamos el borrador, se lo llevamos, pero ¿qué experiencia yo tuve? Ese borrador lo evaluaron los mejores juristas del país. Antes de Leonel firmar un papel. ¿Qué es lo más sensato?
Óyeme, antes de Leonel firmar un papel, se reunían un grupo de juristas a sedaciar todo lo que iba a firmar el presidente. Pero ahora no. Es que todo gobierno, mira, aquí nosotros hemos tenido presidentes que tú le llevabas un borrador de acuerdo y te decía, volteate para firmarlo. Así no. Entonces parece que ahora el estilo quizás no sea así, pero hay cierta improvisación. No deja de tener hay cierta improvisación que ojalá que el presidente se dé cuenta la impertinencia de ese tipo de cosas. No se puede jugar con candela. Bueno, mira, el canciller dice que este proyecto busca tipificar con mayor claridad, alcance y severidad las infracciones de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, facilitando la persecución penal. Precisamente, se ha cacareado mucho cuál es la situación de la persona que es víctima de esa migración ilegal, de esa trata de personas y todo eso, pero no conocemos cuál es la consecuencia para el que ejerce ese delito, ese crimen de tráfico ilegal, el coyote, el famoso coyote. Mira, el canciller, yo no sé lo que lee. No sé, tengo entendido que tiene negocio y cosas de esas, pero no sé lo que es su profesión, no sé. Sé que es una persona capacitada, porque esto no es personal. No, sí, ha estado en la ONU. Tiene un buen perfil, una persona que... Pero para servirle a los intereses del país no sirve. Ahora, que no venga a hablar de eso. La primera sentencia de esa ley fue en base a una persecución auspiciada por la Dirección General de Migración con la trata de menores en las calles de Santo Domingo. Y las condenas fueron de 10 y 15 años, eso es mucho. Sí. Con la ley actual vigente. Entonces, que no venga a hablar disparate, que eso no es así. Ahora, yo podría estar de acuerdo con él en que se pueden perfeccionar la tipificación, porque ya de una ley que ya tiene 20 años aplicándose, tú te das cuenta cuáles lagunas puede tener y tú puedes hacer eso es parte de la labor. En Francia, por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía tiene una unidad de jurídica, que su trabajo es tener un personal que va todos los días a los tribunales para dar seguimiento a ver cómo se están aprobando cómo se están manejando los códigos en los tribunales, para ellos detectar dónde están dónde están fallando, dónde la ley no responde a las necesidades de la realidad. Por eso que tú ves que en Francia te aprueban el Código Penal en 1995 y para el 2005 ya había tenido prácticamente otro código de modificaciones. Eso es parte de lo que un Estado debe hacer. ¿Y quién se ha estado oponiendo a eso? Nadie ha dicho nada. No tipifiquen la trata y tráfico de personas. O sea, ese ataque que él le hace a Leonel, yo espero que Leonel no le responda, que ponga algún chihuahua a responderle, porque ese ataque que él le ha hecho a Leonel es para él tratar de dimensionarse como parte de su estrategia para la campaña que él tiene. Porque el problema es que yo no he visto el primer tuit de un dominicano aquí cuestionando la tipificación de la trata y tráfico de personas. No. Entonces él está despistado. Okay. Él está despistado porque el cuestionamiento al proyecto es al principio de no devolución, al establecimiento de un impuesto para que nosotros paguemos esa estructura. A la legalización de la estadía. Exacto, la legalización de la estadía es que tú no puedas deportar ni puedas hacer nada. Al contrario, ese es el problema. Que debe de darle documento para legalizar su estadía aquí y hasta que traiga a sus familiares para también... Eso tiene que seguirse manejando en el ámbito administrativo. Okay. Eso no puede ir a una ley. Eso no puede ir a una ley. Mencionaste ahorita el Ministerio de la Mujer y con la mujer tenemos un tema pendiente que lo vamos a tratar en el próximo segmento. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo.
sobre el proyecto de ley de protección integral de la mujer. Contempla la no devolución, pero tampoco la de la familia, que usted tiene el poder, pero también las consecuencias son suyas. El problema es que eso se quiere llevar a la ley. La violencia a lo interno de un hogar haitiano es un fenómeno culturalmente tolerado. Donde hay una mujer y 30 hombres, hay uno que es el dueño de la mujer, pero la mujer le sirve sexualmente a los demás. Culturalmente, sociológicamente, entre ellos pasa como normal. Cada estado tiene derecho a hacer reservas para ser coherente con la realidad que maneja, con la coyuntura, con las circunstancias de cada país. Esto no se sabe en el momento que va a explotar. La responsabilidad que hay sobre sus hombros es demasiado grave como para que él se juegue con este tema. Agradecemos nuevamente la participación de José Ricardo Taveras en nuestro programa Glosa. Un gran abogado, un político súper reservado, pero muy agudo al momento de tratar cualquier tema de importancia social y política. Ha sido catedrático de la materia que más nos atrajo en nuestros estudios universitarios, que fue sobre la historia del derecho romano. Para mí fue fantástico. Conjuntamente ha sido profesor también de Derecho Canónico. Y aquí le tenemos, y ahora vamos a tratar sobre el proyecto de ley de protección integral de la mujer, que tiene dispositivos similares al de trata de personas e inmigrantes ilegales. ¿De qué trata este nuevo proyecto y cuáles son las observaciones que tú le tienes? Bueno, mira, yo tuve el pálpito de ver esa foto del canciller, la ministra de la Mujer y el consultor jurídico depositando. Ajá. ¿Qué hacía la ministra de la Mujer sí, por el tema del porque del fueron los dos proyectos que se introdujeron. Sí, se llevaron dos o tres pero proyectos. Se está hablando de uno y el otro se tiene ahí reservado. Estamos hablando de uno y por eso te digo, yo después dije, búsquenme tal proyecto, porque ahí tiene que haber algo. Ahí hay, como decían, ahí hay cocorícamo. Algo tiene que haber. Pero estamos con otro tema igualito. Igualito. El artículo 77 de ese anteproyecto contempla la no devolución de la mujer que ha sido víctima de violencia, pero tampoco la de la familia. Wow. Tampoco la de la familia, no pueden devolverla. Y hay que buscarle dónde está. La misma, el mismo procedimiento. El mismo esquema. El mismo esquema. Entonces, digo, yo no me he sentado, lo voy a leer, pero ya le he buscado dos o tres cositas donde entiendo que podían estar y las he encontrado. Y ya, gracias a Dios, al menos en las redes sociales, está despertando también una reacción similar a la que despertó el proyecto de trata y tráfico de personas. Entonces, eso está increciendo porque la gente se está informando. Y yo espero que la reacción sea tan firme que el presidente logre retirar como un acto de prudencia antes del 27 de febrero el proyecto. Sería una sugerencia respetuosa, porque él es el presidente, él tiene que hacer lo que él considere. Ahora, lo que tiene que saber es que usted tiene el poder de hacer lo que usted considere, la discreción, pero también las consecuencias también son suyas. Entonces, la consecuencia estará bajo su responsabilidad, por supuesto, pero la efectividad de la consecuencia va a recaer sobre el país. Sí, pero las consecuencias a nivel político él debe saber a las que se tiene. Ya ese proyecto te contempla el principio de no devolución también, porque dice que no te puede devolver ninguna mujer que sea... y sobre todo... ¿Es eso humano o inhumano? Mira, la no devolución. El problema es que eso se quiere llevar a la ley. Y realmente yo no he visto el primer caso de una mujer extranjera que haya sido víctima de violencia en la República Dominicana y que en medio de un proceso la deporten. Yo no conozco casos. Entonces, el problema es por qué hay que poner eso en la ley si la administración está facultada. Como yo te decía, que yo manejé un caso y había una situación grave y se le dio una extensión administrativa a una persona extranjera, porque esos casos no aparecen tan a menudo. Ahora, tú sabes, frente a la cultura que nosotros estamos, la violencia a lo interno de un hogar haitiano
es un fenómeno culturalmente tolerado. Yo, porque tengo muchos amigos en barrios de gente pobre, yo fui diputado, iba a las comunidades y dejé de serlo, y todos los amigos que yo tenía, que yo visitaba por la política, de los que son amigos sinceros, Ajá. yo los sigo visitando y bebo café en cualquier rincón y conozco lugares donde hay muchísimos haitianos viviendo y te cuentan, donde hay una mujer y 30 hombres, hay uno que es el dueño de la mujer, pero la mujer le sirve sexualmente a los demás bajo control de ese hombre. Y eso es un tema totalmente tolerado entre ellos. Y tú quieres una cosa más grave que esa. Pero culturalmente, sociológicamente, entre ellos ese tema pasa como normal. A veces no importa que sea una menor de edad. Entonces, nosotros estamos expuestos por la magnitud de ese problema. Por eso es que yo le he aconsejado al presidente, existe una cosa que se llama la teoría del margen de apreciación. Esto es un problema, porque no es que uno está diciendo, dejen esos infelices sin protección, que los manden para Haití. No. Esto es un problema grave. Ahora, ¿qué es la teoría del margen de apreciación? Es una teoría jurídica que fue asumida por la Corte Europea de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, y por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en la 168.3. ¿Qué permite eso? Bueno, Quevedo lo dijo en la historia del Buscón de Vida. Ajá. Donde fueres, haz lo que vieres. Exactamente. Pero esa frase que te explica a ti el peso de la cultura. Y entonces el peso también de las realidades. Ortega y Gasset decía que el derecho es una secreción espontánea de la realidad social. O sea, una norma enajenada de su realidad social no sirve. Por eso que esas legislaciones extranjeras deben ser, como decimos los dominicanos, aplatanadas a nuestra realidad social y geopolítica. Entonces, la teoría del margen de apreciación, ¿qué es? Bueno, la Corte Europea lo dijo en ocasión de una salvedad que hizo el gobierno inglés en el momento en que todavía eran miembros de la Comunidad Europea. ¿Qué decían ellos? Bueno, mira, se aprueban las normas comunitarias, cada país tiene que aplicarlas, pero cada estado tiene derecho a hacer reservas para ser coherente con la realidad que maneja, con la coyuntura, con las circunstancias de cada país. Y validó como que se hicieran adaptaciones. Eso se llama teoría del margen de apreciación. Nosotros podemos firmar lo que firmemos. Nosotros, en base a esa teoría, podemos decirle a la comunidad internacional, aquí se persigue la trata y tráfico de personas, aquí se protegen las víctimas, pero nosotros somos vecinos del colapso. Y nosotros no vamos a suscribir nada que eventualmente pueda ser instrumentalizado contra el país en una situación que desborda los canales de la normalidad. Porque ya ese drama que nosotros tenemos ahí es un problema grave. Que hablábamos ahorita con el tema de la densidad poblacional. Nosotros, antes de la pandemia, los centros económicos te decían que nosotros íbamos a crecer hasta 200.000 millones para el 2030, el PIB nuestro. Haití no tiene expectativa de crecimiento de PIB. Sin embargo, las expectativas de crecimiento de la población haitiana es que vamos a tener en la isla de 30 a 40 millones. No tenga la menor duda que las 2/3 partes de los habitantes de esta isla van a ser haitianos mínimo. Y si tu Producto Interno Bruto no tiene expectativas de crecimiento, es un crecimiento que se puede decir que es negativo. El PIB per cápita va a estar por debajo de las expectativas. La miseria que esperan a esa población son un tema como para alarmarnos, pero sensiblemente. Y la primera víctima de esa desgracia somos nosotros. Ciertamente. Bueno, ese proyecto de ley integral sobre la protección a la mujer
Que me imagino que como tú dijiste, se introdujo también conjuntamente con el de trata e inmigración, trata de personas. Eso fue en diciembre. En diciembre, en un ambiente que era festivo, donde la gente estaba embullada en otra cosa. Y ahora, a finales de enero, es cuando se dan a conocer. Todos los palos acechados son diciembre, Entonces, Semana Santa. Si tú calculas, ahora que se acuerden de abril del 84. Precisamente, si tú calculas 45 días, estamos hablando de Semana Santa. Señores, gracias a José Ricardo por haber estado con Dios nosotros. quiera que no sean flores de otro abril, como digo yo. Porque si se juegan con eso, que se preparen. Bueno, 45 días. Y mira, no hay que hacer nada. Esto no se sabe en el momento que va a explotar. El presidente debe comprender eso. La responsabilidad que hay sobre sus hombros, no sobre lo de su equipo, lo de él, es demasiado grave como para que él se juegue con este tema. Tremenda la advertencia de José Ricardo para el excelentísimo señor presidente de la República. Ponga oído en cada una de estas posiciones. Escúchelo, piénselo, consúltelo con su almohada. Creo que tiene tiempo suficiente como para rectificar. Y como decía José Ricardo, quizá uno de los mejores valores que tiene el presidente es que ha sabido también retirar, que tenga un costo político, bueno, pero el costo político es momentáneo. Pero cuando puede rectificar, que lo rectifique. Gracias a José Ricardo por haber estado en nuestro programa. Gracias, JM, un placer. Hasta la próxima semana en nuestro programa Glosa. Producciones Mapén presentó Glosa con JM Hidalgo.